Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza, haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor, al sabio corazón anciano. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Nuestros mayores verán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños. Las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Sabiduría encarnada en Jesús, gracia que recrea de nuevo, fuego que prende la historia, en el centro y en los márgenes. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. La creación entera danza y entona un alegre canto, belleza de días eternos, alabanza de nuestro amante Dios. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Raíz del tronco de Jesé, árbol con brazos tan fuertes, vida que crece muriendo y revelando la ternura de Dios. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Benditas mujeres fuertes como Ruth, Sara y Esther, vincularon generaciones en espíritu y en verdad. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Una llamada a las naciones, mujeres levantaos, poneos en pie, naced con nuevo poder, los humildes poseerán la tierra. Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Luchamos aún por la libertad, un mismo latido, canción del Espíritu, hermanas en el gozo, en el dolor, antigua y fuerte es nuestra danza. Ruach, Ruach,
l'esperit del nostre Déu. Ruach hain koarenak nazaguga. Ruach jaunaren espiritua. Ruach aliento de Deus en nosotras. Ruach espíritu de noso Deus. Ruach breath of God within us. Ruach the spirit of our God. Ruach aliento de Dios en nosotras. Ruach espíritu de nuestro Dios. Ruach aliento de Dios en nosotras. Ruach espíritu de nuestro Dios. Gracias por la invitación. Quería compartir con vosotros un poquito, habiendo escuchado de Fresia vuestra búsqueda como comunidad, quería partir de 4 frases a la luz de la palabra que vamos a escuchar mañana, o que a lo mejor algunos ya la habéis reflexionado y habéis orado, y parece que el Señor nos va guiando y estos deseos y necesidad que habéis reconocido de un crecer en el autoconocimiento, en conocerse para servir más y mejor, de alguna manera podríamos partir de lo que la palabra de mañana dice, y así en 2 pinceladas veremos en la lectura de Samuel, de primero de Samuel, a David, que está huyendo de Saúl, y se le pone delante la posibilidad de matarlo, y su reflexión y su decisión al final es hacer saber que tenía esa oportunidad, pero a la vez la palabra que dice es respeto al ungido de Dios. Dice: el Señor, Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor. Cuando estuve el otro día leyendo estas lecturas, pensando en el encuentro, para mí esa imagen del ungido de Dios me hacía pensar en lo que nosotros en el día a día tenemos delante nuestro, que es el hermano, otra persona que a veces no caemos en la cuenta de que es el ungido de Dios, en ese sentido como más básico, ¿no? El que el Señor ha elegido para para existir en el mundo, y esta persona que tengo delante es para mí oportunidad de ejercer la libertad y ejercer el amor. La actitud de respeto que tiene David, me siento invitada con esa lectura, y igual mañana o esta noche, si os dejáis interpelar
y cuestionar por la palabra, también os encontraréis con esa exigencia y esa invitación de un respeto al otro y de una actitud que acoge la vida, que busca el bien, que busca dar vida más que luchar por la propia razón, luchar por la propia justicia, que la palabra dice el Señor es quien procurará la justicia y reconocerá, ¿no? hará valer la fidelidad. Y la fidelidad no solamente con el otro o con el Señor, también fidelidad con nosotros mismos. Si yo me paro a pensar, ¿no? a reflexionar mis reacciones cuando alguien me está tratando mal o cuando alguien me está de alguna manera aprovechándose de mi deseo de ayudar o de mi natural. Entonces, si obro siguiendo el natural primero, así diría, me puedo encerrar en mí y puedo decir, no, no voy a hacer nada bueno para esta persona, por esta persona, pero de alguna manera me mutilo entonces, o me castro, si queréis usar otra palabra. Entonces, la invitación a no dejarme condicionar, ¿no? Pero esto lo puedo decir y puedo desear hacerlo así, como obrar en contra de lo que me sugiere la primera reacción, solamente si yo reconozco en mí. Entonces, si yo me conozco, si reconozco mis actitudes y mis reacciones y sé darles valor, decir si es buscar mi bien, buscar otra cosa que no es lo que me pide el Señor. Finalmente, para no dedicar mucho tiempo ahora a la palabra de mañana, tenemos como culmen y como meta el amor al que invita Jesús. Y podríamos decir que ese amor, que él dice, el amor al enemigo, ¿no? Porque el amor al que nos desea y nos quiere bien es fácil y que él dice, ¿no? Los paganos hacen igual. ¿En qué te diferencias si solamente quieres hacer el bien a los que te hacen bien? El reto o la invitación que hace Jesús y que entiendo nos hace y me hace y a cada uno es a tratar al otro no como el otro me trata, sino tratarle como a mí me gustaría que me trataran y más, ¿no? Él da ejemplos concretos de ese amor y de esa actitud. Pero volviendo o tratando de llegar a eso del amor al enemigo o del amor al prójimo en el día a día y en los momentos cuando no me tratan del todo bien y la respuesta natural sería no hacer bien al prójimo o no desearle bien, sino todo lo contrario, tiene que partir desde cuál es mi imagen para reconocer al otro, cuál es mi imagen de mí mismo, cómo yo mismo, yo misma me trato, porque no puedo amar al otro si no me amo a mí. Y allí empieza el camino, bueno, o continúa, ¿no? El camino de autoconocimiento. Estábamos escuchando en el canto, allí dice, de la libertad y del espíritu que empuja. Y me venía la palabra, la promesa del Señor, ¿no? Que dice, la verdad os hará libres. Y también la verdad de nosotros mismos, de quién soy yo, me va a hacer libre. Y necesito crecer en ese conocimiento de quién soy. La palabra me dice dos cosas. La palabra
que escuchamos cuando leemos la narración de Génesis de la creación, sabemos que soy creada a imagen de Dios, a su imagen nos creó. Y es como decir, tu naturaleza por el Padre, por el Creador, por Dios, es ser como Él. La imagen que Él quiere que vayas desarrollando, que vaya potenciando, es ser como Él. Él es creador, me invita a ser co-creadora con Él. Él es amor, me invita a ser amor. Él es comunión y me invita a ser comunión, unidad con los demás. Y otra palabra que creo que de la que podríamos decir es raíz de nuestra identidad es la imagen de Dios que en la experiencia de Jesús, en la experiencia terrena, se hace palabra dirigida al Hijo y dice: tú eres mi Hijo amado, o este es mi Hijo amado, escuchadlo. Y es la palabra que Dios en Jesús me dirige a mí también. Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada. Y eso suena muy bonito y nos gusta escuchar, pero es que el Señor me lo dice a mí y se lo dice a mi hermano. Y ahí también es como el reto de recibirlo yo, de potenciarlo y de vivirlo para mí y para mi hermano. Y esa buena noticia, buena nueva del Señor, que soy hija, hijo amado de Dios, que soy una criatura de Él, creada para amar y creada por amor, no se desdice de que somos criatura en potencia, que tenemos, si miramos bien, y si miramos nuestra imagen que tenemos de nosotros, pero no nos paramos en ella y escuchamos también lo que dicen los hermanos que nos conocen un poquito, qué imagen de nosotros proyectamos, qué imagen, cómo me ven ellos, y me paro en la oración para ver cómo me ve Dios, veo que haciendo ciencia con mis hermanos, no en todo el regalo de Dios y la invitación de Dios a ser como Jesús, plenitud de todas las virtudes y plenitud de todas las potencias, no se realiza en mí en el momento siempre de la misma manera y no siempre haciendo conciencia la imagen que doy o cómo soy corresponde 100% a cómo Dios me ha soñado. Y el camino de autoconocimiento y de hacer conciencia, ciencia con mis hermanos, cómo soy y cómo actúo y cuáles son mis motivaciones, cuáles son los mecanismos de defensa que tengo. Todo eso tiene que ayudarme, no a machacarme, maltratarme o estar enfadado con el hermano que me haya dicho, mira, pues para mí o tus actitudes me provocan esto, no tomarle a mal, sino revisar qué de verdad hay en esto o cómo yo realmente aporto a esos sentimientos, a esas relaciones que no siempre son positivas. Y estoy invitado, también con esto la verdad os hará libres, a ir buscando y ir mirando, ¿no?
cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos flacos, cuáles son mis virtudes o supuestas virtudes, que puede ser a veces que me escudo en una actitud y en una acción o reacción, y si profundizo un poco más, si me paro, puede ser que no es tan virtud o que no es un acto libre, deliberado de querer el bien del otro, sino a lo mejor es una manera de huir de responsabilidad, de huir de tomar decisión personalmente y de actuar o de dejar de actuar por el bien del otro, ¿no? Que a veces los mecanismos de defensa se disfrazan muy bien, pero también nos ayudan a manejar la realidad y no todos son malos. Eso también creo que está bien tener en mente. Y como decíamos, ¿no? Para amar al hermano tengo que amarme a mí misma, a mí mismo, necesito conocerme y aceptarme, necesito también ver, ¿no? Estos puntos flacos, estas debilidades como camino de perfección o camino hacia la plenitud, como dice San Pablo, hablando de Cristo, ¿no? Que siendo rico se hizo pobre, y todo el abanico de los sentimientos de Cristo a los que estamos invitados a apuntar y a también vivirlos en plenitud como Él. Eso, si tenéis en algún momento un rato para ir profundizando, ¿no? En las actitudes de Cristo y reflectando, igual que el himno al amor puede ser de alguna manera un examen de conciencia de cómo soy yo, si el amor es paciente, compasivo, si yo soy paciente, compasiva, etc. También esa carta, ese himno de Pablo que habla de los sentimientos o de las actitudes de Jesús puede ser también una manera, una invitación, ¿no? a revisar mis actitudes y a tomar, optar, ¿no? Buscar crecer en estas que vive él, que ha vivido él y que es como nuestro referente en el camino de la fe y en el camino del humanismo, de la humanidad. Se hizo hombre para eso también. Y entonces, volviendo a cómo yo me veo, cómo me ven otros, cómo me ve Dios, no puedo pararme en solamente cómo me ven otros o cómo me veo yo, si tengo tendencia a menospreciarme, a no amarme realmente, sino la necesidad de como pasar esto y mirar cómo me ve Dios, como ese hijo amado, hija amada, como esa imagen suya, su criatura predilecta, y apuntar a ir como traspasando ese abismo o esa laguna que hay entre cómo me gustaría ser o cómo me ha soñado Dios a cómo soy realmente, ¿no? Como ir creciendo y desarrollando, pero eso solo puedo hacer si yo acepto, reconozco cómo soy, y si acepto que puedo ser así, que no tengo por qué ser perfecto en el momento y no tengo que ser perfecto, Dios me ama tal como soy. Y esa autoestima me ayuda a tomar, además, ¿no? de sentirme bien, también de tener confianza conmigo, que yo sí puedo llegar a crecer, sí puedo llegar a ser más como Jesús. Y me gustaría que bueno, así apuntar, que cada uno vaya pensando o vaya, se dé espacio, a lo mejor esta noche o bueno,
para vosotros esta noche todavía es larga, ¿verdad? O mañana, para parar, ¿no? ¿Cómo me concibo yo? ¿Quién soy? ¿Soy lo que hago? ¿Soy las funciones o los cargos que tengo? ¿O quién soy? ¿Cómo, ¿en qué pongo valor para mí? ¿Qué es lo que me define? ¿Cuál es mi identidad? Porque la Biblia dice, ¿no? Eso, que soy imagen de Dios, que soy su hijo. Pero yo, ¿en qué yo pongo valor? Y cómo me evalúo y cómo valoro y cómo pongo la medida a los demás. Cómo los trato, ¿no? Desde qué presupuesto, sí, presupuesto, desde qué parto para decir, ni siquiera para juzgar, o a veces sí para juzgar, ¿no? Al otro. ¿A qué le doy valor? ¿Y sobre qué está cimentada mi vida? ¿Cuánto me amo a mí mismo? ¿Cuánto me amo a mí misma? Y creo que también nos tiene condicionado, y eso es para más trabajo personal, igual para algunos sería punto de partida de ese camino, de alguna manera, cómo yo veo a Dios, cuál es mi imagen de Dios. Que esto puede condicionar y condiciona. Si yo veo a Dios como un policía, que mi pensar en Dios y en la relación con Él, pues no va a ser como con alguien que me ama, porque el policía no me puede amar, el policía me da normas y me dice tú tienes que hacer así y si no lo haces, pues te pego o te meto en la cárcel, pero no es nada que tenga que ver con el amor. Y otra pregunta que creo que sería bueno pararse a reflexionar en eso de autoestima, pero también en el cómo trato a los demás. Si en mí, yo reconociendo, ¿no? O sea, mis cosas, mis partes positivas, luminosas, y reconociendo mis debilidades, mis fallos, hoy en día, si miro hacia atrás, recordando la parábola de fariseo y publicano, cómo yo valoraba hace años, ¿no? Cómo trataba a otras personas, desde dónde partía y cuáles eran mis pensamientos, mis emociones, cómo valoraba a las personas, si me sentía como ese fariseo alguna vez. Entonces, si fue así, ahora pensando en esto, ¿cómo me siento? Si en este tratar al otro no hubo amor, sino hubo el deseo de estar por encima, de juzgar al otro despreciándolo, ¿cómo me siento? Si ha habido, ¿no? Esa actitud o ese pensar yo soy mejor porque yo voy a la iglesia o yo soy mejor porque cumplo. Y otro punto que sería más invitación que pregunta, partiendo de qué personas han sido significativas para mi autoestima, qué personas me han ayudado a ver o qué personas me han desayudado, ¿no? Que han dañado en mí esa imagen de criatura de Dios, de hijo amado. Pero empezando por las personas que han sido significativas en positivo, que espero que hayamos tenido esa experiencia. ¿Cómo he vivido
en mi infancia, esa autoestima, cómo me han ayudado o me han desayudado a crecer en la justa, ¿no? En la sana autoestima. Y si no ha habido o si ha habido más experiencias dolorosas o experiencias que yo digo han dañado mi autoestima, o sea, en la familia, que normalmente son los más cercanos, nos definen de alguna manera, ¿no? Pero no podemos quedarnos en el yo soy víctima, porque hoy estoy en otro punto de mi vida y ya no soy esa niña pequeña o ese niño pequeño. Puedo cambiar, estoy fuera, ¿no? Del alcance de las personas, si ha habido las personas que me han dañado, fuera de esa posibilidad. Entonces no somos víctimas del pasado, tenemos posibilidad de cambiar también nuestra autoestima, de crecer. Necesito aceptar cómo soy, decidir cómo quiero ser y trabajarlo, ¿no? Y también redescubrir lo que Dios ha soñado para mí, lo que decíamos de esa imagen de Dios que ha puesto en nosotros. Nos ha dado ciertas cualidades, ciertas capacidades, ciertos dones, no para que nos quedemos de manos cruzadas, de brazos cruzados, sino para que con esto seamos como más como el creadores de la realidad, co-creadores, y que vayamos, Marlene de Brel decía la danza de la obediencia, decía de ese baile con el Señor, ¿no? Como esa libertad del movimiento y esa invitación por parte de Dios a bailar con Él, a realizar mi vida desde esa libertad y desde esa creatividad que tengo. Y ahora estaba pensando, antes, bueno, me dormí una horita, pero antes de dormirme estaba recordando un mensajito que pusieron, no me acuerdo quién fue, pero creo que un psicólogo, algo así, y decía que no es lo mismo como el cerebro, bueno, será el nivel hormonal, neurotransmisores y lo que queramos. Cuando la persona se siente amada, se siente acogida, se siente aceptada, como las ganas, la creatividad van como brotando y van con una fuerza tremenda, y la misma persona con las mismas capacidades, pero cuando no se siente acogida, como pierde ganas y pierde esa efervescencia de la creatividad, ¿no? Y nosotros también reconocerlo en nuestra vida, que necesitamos, como una planta necesita agua y aire y sol, necesitamos ese reconocimiento por parte del otro, vernos acogidos en los ojos del otro. Entonces, yo quería invitaros que dediquéis esta semana, por ejemplo, así de una manera más consciente, y ojalá se nos pegue como costumbre, de cuando entramos, o cuando a lo mejor vosotros lo tenéis en el natural. Yo no, porque por un lado por ser tímida, por otro lado por otras, creo también por la formación, cultura, eso de mirar al otro cuando entro, aunque no le conozca a la persona, o cuando paso, voy por la calle, o alguien me pide, pregunta o necesita pues a lo mejor yo creo que necesita una información, pero lo que buscamos siempre, seres humanos, es buscar en los ojos del otro esa confirmación de mi propio valor también. Que aunque en mi historia, en mi vida, o en algún momento de mi vida he sido herido
he sentido daño en esa autoestima, que el encuentro, cualquier encuentro, y esta semana más y más consciente, que sea el encuentro que le dé al otro, a la persona con la que yo me encuentre, eso, ese sentirse acogida, ese sentirse reconocida, sentirse vista, ¿no? Que aunque venga para decir, oye, mira que necesito tal cosa, que se vaya después de ese momento juntos con un sentir, con un convencimiento de que en nosotros ha encontrado algo o que se ha sentido, ¿no?, reconocida, se ha sentido persona, que el respeto se haga, yo digo que se encarne, que el respeto por el otro o que el sentir que el otro es ese ungido de Dios que decía el libro de Samuel, que la persona se sienta por el mismo encontrarse conmigo, que se sienta reconfortada, que se sienta más fuerte, que se sienta restaurada en su dignidad y restaurada en su autoestima, que también a eso nos invita el Señor. Decía, para trabajar o para crecer, ¿no?, en la autoestima y para crecer en el potenciar mis dones, mis capacidades, necesario aceptar cómo soy, decidir cómo quiero ser, trabajarlo, es decir, poner, aunque sean pasitos pequeños, poner en marcha esa obra de ir, no perfección por perfección, ¿no? El Evangelio de Lucas, ese de mañana, dice, sed compasivos como el Padre. Compasivo conmigo, compasivo con el otro, ¿no? No es la perfección abstracta, que también es verdad que la perfección de la que habla Mateo, que eso sabréis, creo, no es perfección abstracta, es perfección semita, que es como ser justo delante de Dios y tampoco de la justicia, sino ser justo en el sentido de reconocer que Dios es Dios y vivir a tope mi humanidad. Y aquí ser compasivo, por eso Lucas, que no viene de la cultura semita, usa ese otro vocablo que es ser compasivo como el Padre, no perfecto, para no dar a entender a los del pensamiento griego, muy lógico y muy diferente al semita, que se trate de la perfección abstracta, lógica, filosófica, etcétera, ¿no? Entonces, la invitación a trabajarlo y a redescubrir lo que Dios ha soñado para mí, no partirá de una crítica sin piedad a mí mismo, partirá de aceptarme y de aceptar que las partes que todavía no las tengo desarrolladas como Dios ha soñado, que son oportunidad para crecer y también son oportunidad para crecer en empatía y compasión y comprensión con mi hermano, ¿no? De tomar la decisión de no ser víctima, sino de ser protagonista de mi vida, y de tomar esa decisión de vivir la vida desde gratitud y gratuidad, agradeciendo y dando gratis, como decía Pablo, ¿no?, lo que hemos recibido gratis. A veces son cosas, a veces son las experiencias esas que decía de niña, de niño, experiencias de infancia que me han ayudado a ser como no más fuerte y sin piedad, sino más fuerte como espiritualmente, ¿no? Y si me permitís, tengo anotadas 4 citas, anotadas para vuestro trabajo
dice, para trabajar la autoestima, esa sana confianza en uno mismo y en las posibilidades de uno mismo, ¿cómo trabajarla? Recibir, reconocer, recibir el amor de Dios y de los otros. Y os invito a, si en esto reconocéis que os falta, a reflexionar, a orar el fragmento de libro de Isaías 46, 15, 16 y 43, 1 a 5. Son algunos, ¿no? Hermana, disculpe, ¿podría repetir de nuevo las citas, por Sí, favor? Justo el día le parece que me iba a pedir lo mismo. Isaías 46, 15 a 16 y capítulo 43 también de Isaías, versículos 1 a 5. Son dos ejemplos, ¿no? Hay más ejemplos o más textos que hablan del amor de Dios para conmigo. También en los profetas mucho. Isaías 46, 15, 16 e Isaías 43, 1 a 5. ¿Cómo trabajarla? Convertirme, conviértete. Y para eso el fragmento de Génesis, capítulo 4, 1 a 7. Versículos 1 a 7. Génesis 4, 1 a 7. Y también en ese mismo fragmento, y además propongo Lucas capítulo 1, 46 a 56, Lucas 1, 46 a 56, la invitación a asumir la fragilidad, la propia fragilidad, no reconocerme frágil. Y allí es como dar espacio en esa, reconocer mi propia fragilidad, dar espacio y dar comprensión a la fragilidad de mi hermano. Igual para crecer en la comprensión, en comprender, ¿no? Que no siempre, ni yo ni el otro, no siempre damos la talla, no siempre damos el 100%, no siempre somos eso, perfectos. Y en el asumir tu fragilidad también es como en el texto que habla de la creación del hombre, dice que Dios, cuando habla de creación del ser humano, dice que Dios sopló su aliento, y eso también venía en eso de Rúa, sopló, y bueno, hay otro canto que también habla de soplo, que Dios puede soplar y que la curación puede venir, nuestra cura también espiritual, cuando hay huecos, ¿no? El Señor sopló el espíritu de vida por los huecos, por las narices de Adán, ¿no? Y también nuestros huecos, nuestra fragilidad, nuestros quiebros, nuestras imperfecciones pueden ser, si dejamos y si reconocemos que son como nuestras lagunas y nuestra fragilidad, pueden ser oportunidad para resucitar nosotros y para dar vida a los demás también, a nuestros hermanos. Entonces, como decíamos, eso de reconocer, ¿no? De aceptar, conocer y aceptar mi realidad, de vivir consciente, de vivir responsable y de vivir auténtico. Yo no tengo que demostrar a nadie que soy perfecto, no tengo que demostrar a nadie que soy más de lo que soy. Nos juega, y habréis oído hablar de cuando hablamos de yo,
el yo ideal, el yo real, ¿no? Que a veces nos creemos o pensamos que lo que nosotros nos gustaría ser, que ya lo somos. Y normalmente no es, ¿no? Que nos queda el camino por andar. Hablo mucho. Quería invitaros ahora, no sé, creo que cerrando, ¿no? Ahora a escuchar y a reflectar la canción, igual la conocéis, de Cristóbal Pons, La herida. Salió el año pasado, me parece, sí. La herida, que la escuchemos ahora, pero como con esa, partiendo desde eso que hemos estado escuchando, yo hablando, de la autoestima y del quién soy, qué me dice Dios, qué me dicen esas palabras que voy a escuchar ahora, y qué pozo, qué sentimientos despiertan en mí y a qué me invitan, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué movimiento hay en mí cuando lo escucho? ¿A qué me invita? Y voy a pedir a Diego que ponga la canción y de una manera orante la recibamos. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todo seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy
si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera. Agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. No sé si tenemos tiempo para hacer una ronda rapidita de respuestas a esas 3 preguntas que hemos tenido ahora. Quien quiera que parta las 3 preguntas. Pablo. Que esa canción, sí que como la recuerdo la pasión y la muerte, como la película, me recordaba hace mucho tiempo venía Jesús, porque Jesús antes iba caminando a los 33 años, que decía la palabra Jesús, que es una herida, es muy doloroso, muy en grave, muy pasión, muy grande un corazón, que la ve todo el mundo, las personas que se mueren, el sentimiento, un corazón aquí al alma, que cuidarse, las personas que tenemos mucho herido. Eso. Gracias, Pablo. No sé si se dieron cuenta, pero las preguntas que hizo la hermana fue como una lectio divina, pero de la canción. Así como, ¿qué me dice? ¿Qué le digo? ¿A qué me invita? Para que así lo podamos ir asociando también un poco. Yo lo encontré lo encontré bastante profundo, todo lo que nos dijo la hermana. Y el tema de esto, claro, igual cosas que de repente uno no se las cuestiona siempre. El cómo veo a Dios, el cómo creo que me ve a mí, el cómo veo también a los demás y cómo creo que los demás me ven a mí. Entonces yo creo que es un trabajo, es un tremendo como desafío que nos dejó también la hermana, para irlo de a poco trabajando de manera personal, irnos cuestionando todo esto, reflexionando. Pero la invitación, me quedo con la invitación que también es súper bonita, conocer y aceptar mi realidad, ser capaz de preguntarme qué es lo que quiere Dios de mí y ir tomando decisiones también. ¿Cómo quiero yo vivir la vida? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero ser? Entonces, eso yo le agradezco infinitamente a Dios por todo esto que la hermana hoy día nos ha podido compartir. Le agradezco a la hermana también la disposición, la preparación del tema, y es un desafío, me llama también a trabajarlo con las lecturas que nos dejó. Muchas gracias, hermana. Gracias, Carolina.
Bueno, a mí las preguntas, por ejemplo, ¿quién soy? Es una pregunta difícil a veces de poder, es cierto, compartirla. Como dijo, eh, ¿cuál es mi identidad? Y sobre qué está cimentada mi vida, son preguntas que uno siempre debería estar no solo haciéndose, sino que reflexionando y cada cierto tiempo volviéndosela a plantear, porque a medida que pasan los años que uno va viviendo, van cambiando. Pero donde más quisiera quedarme y que se pudiera concretar en mi vida es lo que decía la canción, que llegar con esa herida convertida en cicatriz, porque verdaderamente todos traemos heridas que muchas veces no nos damos cuenta, y venimos a darnos cuenta de la herida, y es verdad, porque cuando uno tiene una herida a veces pero cuando ya ha cicatrizado y ha dejado una huella, uno la reconoce y puede ver que ha sanado. Entonces, de verdad que me dejó pensando esa canción. La había escuchado, pero muy algunas veces escucho y no reflexiono. La rapidez o a veces las cosas del mismo día a día no dejan. Y de verdad que me dejó pensando y pedir a ese Espíritu Santo que sopla, que está siempre en uno, que logre darme cuenta y poder llegar con esas heridas cicatrizadas. Y que esas cicatrices también van a demostrar las batallas que he hecho, porque para cicatrizar hay que trabajarlas. No es dejarlas así nomás, hay que, como cuando una enfermera cura, limpia, creo que ese es un trabajo que debo hacer y debemos hacer todos. De verdad le doy gracias porque nos dejó una buena tarea, porque no es de ya llegar y responder. Creo que nos dejó una tarea de reflexionar, de darme cuenta, y eso me ayuda que si yo me doy cuenta de mis dificultades, de mis heridas, de mis luces, de mis sombras, y, y las miro a lo mejor no en forma de juicio, sino que viéndolas, eso también me va a ayudar para cuando me enfrente con el otro, poder ponerme, tratar medianamente de ponerme en los zapatos del otro, porque a lo mejor somos súper críticos y todo, y de verdad que creo que hoy en día necesitamos un poco más de esa empatía, de mirar también nuestra vida desde otra forma, para poder después mirar al otro también desde otra forma. Le doy gracias, verdaderamente le doy gracias por una tarea que recién comienza. Gracias. Iruna. Yo también comparto las palabras de la tía Irma. Es muy difícil saber quién es uno, también el lugar, es como el cuento del Principito. Cuando uno lo va leyendo a través de los años, nunca se aprecia de la misma manera. Nosotros mismos también no nos apreciamos siempre de la misma forma, también como se nos va plasmando la vida. No es lo mismo mirarse cuando uno es niño a cuando es adulto o cuando es mamá. Entonces, desde ese punto ya también siento que es una tremenda tarea. La canción es preciosa, no la había escuchado nunca y realmente es emotiva. Y tal como dice la canción, es claro, llegar al camino, al final del camino con la cicatriz de las heridas. De no una, porque uno cuando va caminando se va llenando de cicatrices. Sería lo ideal llegar y tener estos momentos de tensión como el que nos está brindando hoy día la hermana, para reflexionar y poder de a poquitito ir generando este pequeño suerito que va a permitir que al final de nuestra vida llegue a cicatrizar las heridas. ¿A qué me invita? Me quedo con la frase de la hermana cuando dijo a aceptarnos frágiles y aceptar que no somos perfectos. Muchas veces cuando somos padres tendemos a tratar de ser perfectos para darle lo mejor a nuestros hijos en todo aspecto. Entonces somos muy poco compasivos con nosotros mismos. Muchas veces somos muy compasivos con el resto, pero no con nosotros mismos, y nos hacemos daño, tratando todos los días de ser perfectos para ellos. Pero nos damos cuenta que muchas veces lo que los hijos necesitan es justamente eso, un padre imperfecto para que ellos vayan aprendiendo.
Entonces, tremendo, precioso, me encantó el tema, me encantó, hermana, le agradezco la palabra, realmente muy bonito todo lo que dijo y sí, es a veces un tirón de mecha y a la vez, o tirón de oreja, y a la vez una detención para reflexionar y para ver y leer mi vida en qué estoy para poder reconocerme quién soy hoy. Ya dirá Dios qué seré mañana y pasado. Y yo también, ¿no? Uno también decide. Gracias, Marisol. Gracias. Aquí también muy alegre, muy emocionado que la música, yo la conocí al padre Cristóbal Fones, ya fui, recuerdo que visitar la parroquia en la Asunción. Sí, de ahí estaba muy cariñoso al padre Cristóbal Fones, las conocía, que la flexión, aman prójimo, les teman los papás, los mamás, los hermanos, esto. Y también los cantantes, los Marco López, Santa Sala también ahí, algunos chilenos. Y también me pidió oración, que estoy muy triste allí, que le sucedió algo, una abuelita de la otra familia de Estados Unidos, del Limache, me pidió oración, tener una paciencia, que es como un COVID-19, y está muy grave, muy saludo de la gente, está muy bajo el Limache, y la gente tiene mucho cuidado contagiado, y que la gente me pidió ayuda, corazón. Yo necesito ayuda, que para ir al Limache, pues no podía ir a la misa 40 horas. Eso. Recemos. En la oración final, Pablo, vamos ahí, ¿te acuerdas? Que ahí vamos a colocar todas las intenciones, ¿ya? Que tenemos. Y las vamos a entregar al Señor. Muy profundas las preguntas, madre, y la verdad son bien potentes. Me llevan mucho a la reflexión y a detenernos, como decían también mis hermanos, que a veces nos cuesta detenernos, nos cuesta quietarnos. No sé si también porque lo evitamos quizás aquietarnos un poco. A veces decimos, no tengo tiempo. O hacemos un momento de oración, ya listo, y sería. Pero quizás evitamos también, a veces puedo decirlo de mi parte, profundizar más, porque a veces uno dice, ¿con qué me voy a encontrar? Sí, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? O esto mejor lo dejo tapadito nomás, para no seguirlo, mejor que no salga la luz, no salga. Pero creo que eso siempre está hasta que sale, hasta que tiene que salir de alguna manera, como que está ahí en el subconsciente. Entonces creo que es importante detenerse y no tener miedo, sino que pedirle al Señor este mismo espíritu que ya habita en nosotros, que nos ayude a hacer este trabajo. Porque muchas veces están las ganas, está la disposición, pero después una que otra cosa que va pasando, dejamos las cosas a medio. Entonces la idea es poder hacer un trabajo en nosotros mismos, quizás seguirlo trabajando en la comunidad, esta misma lectura, pero también nosotros de manera personal, en nuestra oración personal, en nuestro detenernos también, en nuestra cotidianidad, también irlo aplicando. Y la canción, claro, hablaba mucho de... ¿Me pegué o no? No sé. De Ignacio de Loyola, que al final sí o sí se tuvo que detener Un poquito. por la razón. Ahí me pegué, por la razón o la fuerza, porque como cayó en esa batalla y quedó con la pierna, entonces tuvo que estar meses. ¿Cuántos fueron? 6 meses, ¿no? Estuvo en cama y estuvo leyendo y se fue convirtiendo también al Señor. El Señor fue a hacer un trabajo en uno.
Y creo que eso también, como lo he escuchado en otros temas, que la herida, la conversión de uno es toda la vida. Estos cambios, cuando dicen, yo ya me convertí, es como no, yo estoy en camino de conversión, de cambio. Pero para poder... Muchas gracias, Jesús. Volvimos. Nos caímos de nuevo, sí, pero volvimos al tiro. Y me quedo con esa Se pregunta. queda pegado. No. ¿Nos pegamos? Diego. ¿Nos pegamos mucho? ¿Sí? No se os ve. ¿No se nos vemos? ¿Y ahí? ¿Ahí? ¿No? ¿Sí? No nos ven, pero nos escuchan, ¿cierto? ¿Nos escuchan? Hola, hola, hola. ¿Sí? Escriben en el chat, ¿no se escuchan? No sé. ¿Nos escuchan? Tiene falla el Sí. video. A ver. Falla el video. Ahora no nos vemos, pero de repente se escucha. Sí, ¿Se escucha? pero ¿Se de repente escucha? sí, de repente no. De repente no, sí. Te quedas De pegado. repente sí, de repente no. Un poquito. Estamos muy viejitos, Windows 10, muy bien. A ver. Se ve. Ahora se ve, escucha y se ve. ¿Ahora nos vemos? Bueno, se ve, no se escucha. Ahora no se escucha. Se han pegado otra vez. Aló. Parece que están tratando de poner un video. No. No parece que se quedaron No. pegados. Creo Parece. que todavía no, porque falta por compartir, Diego. Sí, Sí. sí. El Diego está como, si no, está como pegado. Sí, pero Se digo ve. que no creo que quería compartir el video porque No. Tiene que Diego, ¿nos compartir escucha? uno solo computador. Que compartir uno solo computador se queda pegado. están demasiado, ¿no? Se enojó el Pablo. Ahí los vemos bien, chiquillos. A ver. ¿Nos escuchan? Ya, Hola. ahora Ahí sí. Ahí sí. Sí, súper bien, ¿cierto? Ya, Ahora sí. ya. Continúo. Diego, no sé, No, no. para que no se quede pegado, te puede que sea congelado. bueno, esperemos que no. No, No nos quedamos nada de pegados. grabación. Bueno, yo me quedo con la pregunta, redescubrir lo que Dios ha soñado para mí. Es como cómo me mira Dios a mí. Con eso me voy quedando. Y también algo que me dio vuelta, que lo que dijo la hermana, no le voy a pedir que profundice, pero lo voy a seguir dando vuelta, es cuando dijo que muchas veces algunas virtudes no eran virtudes, sino que eran como, no sé si barreras, algo que uno se colocaba para evadir ciertas responsabilidades. Eso también es un buen punto que me quedó dando. Que uno Sí, lo tú puede mismo- ver como, voy a hacer esto, que es bueno, pero quizás no es lo que Dios me está pidiendo en ese momento, porque tengo otra realidad en mi casa donde tengo que estar ahí. Quizás algo así, como un ejemplo, así me lo imagino. Sí. Como que lo que estoy haciendo afuera no es malo, pero no es lo mejor, no es lo que tengo que hacer. Y a veces pasa, ¿no? Quizás por no querer tomar decisiones, quizás por no querer enfrentar ciertas situaciones, que realmente es ahí donde tengo que estar. Entonces, eso, gracias. Comparte antes que nos caigamos. No, ahora. Ya. Vamos, digo, con libertad. Con libertad, exactamente. La verdad es que es... ahora estamos mostrando una Biblia. La verdad es que, bueno, después de esta como charla que nos dio la hermana Ela, igual uno piensa y reflexiona muchas cosas, porque uno siempre tiene esa como visión de Dios como muy como inalcanzable. Pero también cuando vemos esta como Dios nos ve o cómo nos vemos con Dios, eso también me llama mucho la atención y siempre uno lo ve como en esa forma. Y
Y una de las cosas que también me quedo con en la reflexión, con una de las preguntas, por ejemplo, es ¿qué personas me han ayudado? ¿O qué situaciones o qué circunstancias de la vida me han hecho como a sanar mi autoestima? Eso yo creo que también eso igual es como igual importante, porque también han habido quizás algún familiar o quien ha hecho la herida. A veces ocurre que han habido personas que no sé, le han hecho heridas a uno y que al final de esa herida, al final es como que, oye, me hiciste bien haberme hecho esa herida, porque al final uno se va como transformando para bien en esa herida. Entonces, la verdad que me quedo con esa reflexión y bueno, también agradecido de la hermana Ela que bueno, allá en este momento son las 2 de la mañana. 2 y 6. 2 y 6 de la mañana. Es buena hora. Es muy buena hora. La noche es tiempo de salvación, dice un himno. Exacto. Todos vamos a hacer vigilia esta noche entonces. Sí. Ahí podéis con el texto de Seleccionando los... las preguntas. Sí. Mire. Lo que decía Diego un poco, ¿no? De lo de la herida, que puede ser como bendición para los otros, para mí mismo y para los demás también. Y así un ejemplo muy práctico que a mí me viene con eso de la herida, ¿no? Las personas que han pasado, creo que porque últimamente estoy un poquito en esa onda con Pau, las personas que han pasado por depresión, por así como quebrarse en la salud mental, son a veces personas como que más sensibilidad tienen también para poder ayudar a los demás que están pasando por esa dificultad, por esa misma o por otra. Y de la misma manera, otro ejemplo, ¿no? De los, no sé si habéis oído hablar de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. Es como el proceso que ellos van reconociendo, el primer paso, reconocer que ellos mismos ya no manejan su vida, pero que hay un ser superior que sí, que reconocen que puede esa vida, ¿no? Pero en ese sentido, a mí me venía lo de los 12 pasos, que son las personas que reconocen su debilidad, reconocen sus fallos, reconocen esa herida, ese problema, y en el momento de reconocerlo y de confrontarse con él, como pueden ser también a través de solo testimonio, de ese abrirse, ¿no? Desde esa fragilidad, pueden ser también agentes de cambio, pueden ser transmisores de la esperanza. Y lo que para mí también esta canción, ¿no? Cuando la escuché hace tiempo, en esa clave de qué es lo que me trae, como de esa clave de la lección, para mí como son palabras de esperanza, ¿no? Ni siquiera tengo que pensar o me invitaba a pensar de que tenemos que procurar que se cicatrice, etcétera, ¿no? Como es la palabra que dice, al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Como decía Irma, ¿no? Si me dejo curar, igual no es que yo mismo me cure la herida, que yo la deja pasar así, ahí airear, que deja que sea el Señor, que sean los hermanos, que sea el otro que me ayude a que se cicatrice, ¿no? Sin buscarlo a veces, pero dejando caer las máscaras, dejando caer eso que decía Marisol, ¿no? Ese deseo de perfeccionismo y de aparentar y de ser... No, los hijos ni nuestros vecinos no necesitan que seamos perfectos, necesitan que seamos auténticos, que seamos personas, ¿no? Y desde ese ser auténtico yo puedo crecer en relaciones, puedo crear relaciones que sean verdaderas y no que no sean
como un poco decía Fresia, ¿no? Que no sea como no sé, la pantalla que me deje como yo soy el perfecto, yo soy la perfecta y ya he llegado al final y solamente podéis felicitarme y ponerme las medallas porque yo soy tan buena para todos, hago todo y a lo mejor en este ser tan bueno aparente, oculto, mi miedo a confrontarme conmigo mismo, mi miedo a decir una palabra sobre algo, ¿no? Anteayer, bueno, no importa cuándo, pero esos días también, así hablando, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, a mí me gusta escuchar a la gente, pero también he leído y me impactó el otro día la pregunta que hacía alguien, ¿no? Que hay personas que dicen que son buenos oyentes en el sentido de que sí, escucha activa, todo lo que quieras, pero a veces, ¿no? Que puede ser que ese querer escuchar y estar abierto a la escucha, y con eso no quiero decir que siempre andemos dudando de nuestras capacidades, de nuestras cualidades, sino que también tengamos eso como que hay que ir discerniendo y que hay que ir mirando eso, ¿no? Que es lo que en ese momento me pide el Señor, porque a veces estar dispuesta a escuchar, detrás de eso puede estar un miedo o un no querer, a ver qué es lo que yo estoy callando y tengo miedo a decir, a que se escuche, que otro escuche mi palabra, ¿no? O igual que sí, que pueden ser, ¿no? Como mecanismos de defensa, igual yo puedo ser tan entregado y tan disponible para todo que no tengo tiempo para parar y en mi activismo o en otra forma, ¿no? Evado el encontrarme conmigo mismo y encontrarme con el Señor y encontrarme con esa pregunta, ¿qué es lo que realmente tengo qué decisiones tomar, qué responsabilidades y hacia dónde caminar o qué modificar, qué cambiar en mi vida? Y volviendo, ¿no? Reconocer la fragilidad y querer buscar lo que realmente me pide el Señor, en ese canto, además de esa esperanza que creo que transmite, a mí me hizo llorar cuando la escuché la primera vez así, porque también es como si estuviera diciendo otros nombres de quienes somos, o como dándonos identidad, ¿no? Somos hijos, somos sedientos buscadores, o que somos hijos de la luz, resucitados. Como si escucháis si os paráis luego en otro momento para escuchar esa canción, como es un continuo hacernos caer en la cuenta del valor enorme que tenemos para el Señor y de la esperanza que trae el creer y como, no digo saber, ¿no? Pero creer y dejarnos tocar por esa realidad del Señor resucitado en la vida, en mi vida, y que Él está, ¿no? Y que al final llegaremos, y con esa herida convertida en cicatriz, porque quiere que también, como dice, ¿no? que lo que reconozco de mi fragilidad, al final será carne renovada, y realidad como que ha experimentado, que decía Irma un poco, ¿no? Que ha pasado por unas experiencias y que está nueva, renovada, que no es impoluta, que no es como la piel de un bebé, pero es signo de la esperanza y signo de la sanación, ¿no? De alguna manera eso. Y también, ¿no? La misma resurrección que se ha podido dar porque el Señor se
se hizo como nosotros y se hizo frágil, se hizo humano y por eso ha podido darse la esperanza para nosotros. Y luego estaba pensando que lo que os decía, ¿no? La invitación a vivir esta semana como con más fuerza, esa acogida al otro, de no solo que no sea solo como un encuentro, no sé ni cómo llamarlo, pero que no sea como bueno, está ahí un objeto físico, sino que hagamos al otro sentir el encuentro en su profundidad, lo que dice la palabra encuentro. Y que tal vez esos pequeños gestos y esa mirada que restaura, que recupera, que decía Diego también, ¿no? Que permite, bueno, yo entendía así, o a mí me hizo pensar en eso, que nos permite también reconocer no solo el que me el que me ha hecho daño, también el que me ha hecho mucho bien, que me ha ayudado a crecer en mi autoestima, ayudar a los demás a crecer, como a potenciar su autoestima, que a veces puede ser con una sonrisa o con una mirada que yo al otro le haga sentirse valorado, sentirse reconocido, sentirse persona realmente. Y con ese gesto pequeñito que yo colabore a esa acción sanadora que dice Pablo y que dicen también de alguna manera los profetas, y dice Jesús cuando lee el fragmento de Isaías, que ha venido para curarlos, sanar los corazones, que nosotros también colaboremos con él en esa misión, no necesariamente o no precisamente estando horas y horas en la iglesia delante del Santísimo, sino también reconociendo mis responsabilidades en el día a día y allí dejándome encontrar y encontrando, ¿no? En esos gestos pequeños es ahí donde en el día a día, donde el Señor nos invita a colaborar con Él en la misión. Que no hay que hacer cosas grandes, a veces sí, pero el día a día normalmente, igual que el Señor en Nazaret, ahí haciendo cositas sencillas, muchos años, al final de su vida, unos poquitos, abrió la boca y habló, pero muchos años de paso haciendo el bien, decía Pablo. ¿No? Os invito y me invito a eso. Y gracias. Y espero que el Señor y el Espíritu vaya soplando y vaya derrumbando nuestros muros y vaya ayudándonos a crecer. Y le damos muchas gracias, hermana, nuevamente por la disposición. Nos juntamos la semana a conversar también, a compartir un poquito, a hablarle de la realidad de la comunidad y el tema. Y de verdad, hermana, ha sido un tema muy profundo. Y tenemos también harta tarea para seguir reflexionando nosotros. No solo esta noche, sino que ahí en la semana, como dijo usted. Quizás estas mismas lecturas también poder compartirlas el próximo sábado y también ahí preguntarnos entre nosotros mismos cómo nos fue con esta tarea. Quizás son muchas preguntas, pero quizás quedarnos con una, así. Ir de a poquito, como dicen, pasos pequeños, porque a veces nos asusta así como ver tantas y así, sí. De a poco. Irla reflexionando de a poco, porque igual es un trabajo. El trabajo. Bueno, como tenéis un tema por mes, tomemos sí. Que el mes sea medida sí, para ir profundizando. Que nosotros lo vayamos trabajando. Sí, es verdad. Como lo habéis grabado, igual se puede volver a escuchar, porque a lo mejor a mí me ha tocado una pregunta en el hoy y dentro de un mes o dentro de unos días me tocará otra, porque será ya diferente, ¿no? Es verdad. De alguna manera. Sí, es verdad, y esta formación quedó grabada, entonces después Diego la va a editar y la va a mandar
como le decía a usted anteriormente, a la comunidad, a los hermanos. Nosotros no la vamos a reenviar a ninguna otra parte, solamente dentro del grupo de la comunidad, para que Muy la bien. podamos seguir volviendo a escuchar. Yo creo que cuando uno, igual como en la palabra de Dios, cuando uno la lee 1, 2, 3 veces, después es diferente. La va entendiendo y profundizando. Así que, hermana, muchas gracias. Y A ya vosotros. para que usted descanse, pueda dormir. Bueno, me dijo que el día domingo no se levantaba tan temprano. Ojalá que No. sea verdad. Y he Sí. dormido un poquito para poder afrontar. Y durmió antes de conectarse, va a Sí, poder una horita. dormir Sí. una horita, cosa que para ver. Así que de verdad eso se agradece mucho. Y bueno, y vamos a ir terminando esta oración agradeciendo por todo lo que el Señor nos ha hablado a través de usted, a través de los hermanos, del compartir. Todo este trabajo tan humano, pero tan espiritual a la vez, tan profundo, que tenemos que hacer nosotros. Cómo nos miramos, cómo nos ve Dios, cómo profundizamos y cómo también ir creciendo en ese sentido y cómo entregarnos hacia el otro. Entonces le damos gracias al Señor y a través de esta oración, de la oración final, de este cierre de oración, le entregamos todas las intenciones que tenemos en el corazón. El Pablo va a hacer la oración final en estos momentos para ir cerrando. Te pedimos oración que la gente, el sufrimiento, el dolor al alma, vas a sonreír, que me enseña ahí mismo, como payaso, que el mano sordo con la lengua, la gente muy emocionada, como mi hermana directo de España, que una canción, un regalo para un regalo compartir en comunidad. Yo quiero decir oración de Padre Nuestro, con las oraciones Padre Nuestro, sí, que voy a hacer los papás, lo voy a hacer la mamá, a todos los hermanos se tiene mucho cuidado en ese. Le pedimos Padre Nuestro, en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, o también perdonamos a los que No nos no te caes en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita es todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros como nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Ay, que la guarda, tu compañía, no se San Padre, de día, y a la hora, en la muerte. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, y nos vamos a despedir con esta canción y ahí ya nos despedimos. Finalizamos. Ya hemos escuchado. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar, tu
trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame